Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros compartimos la vida de Jesús aprendiendo tantas cosas. Hoy estamos aquí compartiendo con nuestra compañerita, ¿cómo te llamas? Melissa Ayala. Melissa Ayala, que viene aquí con nosotros siempre para ayudarnos y acompañarnos. Y entonces, Melissa, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a compartir con los niños? Un solo cuerpo y muchos carismas. Un solo cuerpo y muchos carismas. Entonces, queridos niños, vamos a aprender después algunas palabritas que seguramente son un poco más difíciles, ¿verdad? Lo que significa, sobre todo, carismas. Carismas es una palabra, como ustedes ya habrán escuchado en tantos otros programas que nosotros tenemos, ¿verdad? De Aprendiendo con Jesús, de la palabra griega. La palabra carismas quiere decir, queridos niños, aquel don, aquel regalo que cada uno de nosotros tiene especialmente y que lo caracteriza. Entonces, Melissa, es aquel don que lo caracteriza. ¿Qué es entonces el carisma, querida Melissa? Aquel don que lo caracteriza. Ese don, entonces, queridos niños, que cada uno de nosotros sabe hacer. Es lo que Dios le inspira por la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso vamos a escuchar hoy, vamos a saber cuál es el carisma que Dios regala a la comunidad. ¿Cuál es el carisma que Dios regala a la iglesia? También la palabra iglesia, queridos niños, es una palabra griega. Viene de la palabra eclesia. Melissa, repetí un poco para los niños de dónde viene la palabra iglesia. ¿Cómo se dice en griego? Eclesia. Eclesia. Muy bien, vamos a repetir todos juntos cómo se dice iglesia entonces, queridos niños. Eclesia. Eclesia. Y de ahí entonces nosotros sabemos que su significado es la comunidad. ¿Cuál es el significado, Melissa? La comunidad. La comunidad. Y así entonces, queridos niños, nosotros vamos aprendiendo muchas cositas lindas. Entonces, cuando nos vamos a la iglesia, nos reunimos en comunidad. ¿Qué hacemos entonces, Melissa, cuando vamos a la iglesia? Nos reunimos en comunidad. En comunidad, queridos niños, en esa linda familia que hacemos nosotros todos los días o todas las veces que nos vamos a la iglesia. Bueno, de nuevo repetime, por favor, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Un solo cuerpo y muchos carismas. Un solo cuerpo, que es la iglesia, entonces es la comunidad. Pero dice que en esa iglesia hay muchos carismas. Carismas, muy bien, queridos niños, es decir, muchos dones y muchos regalos que tienen que hacer crecer a la iglesia, que tienen que hacer crecer a la comunidad. Y esa pequeña comunidad, la primera comunidad, se llama familia. ¿Cómo se llama la primera comunidad, queridos niños? Se llama familia. Se llama familia. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar tener siempre. Esa linda familia que cada uno de nosotros tiene. Bueno, para eso vamos a escuchar primero que esto nosotros no lo estamos inventando, queridos niños. Eso viene de Dios, viene de la palabra de Dios. Como siempre, nuestra compañerita nos va a leer la palabra de Dios y nos va a decir y nos va a recordar lo que Jesús nos enseñó. Te escuchamos, querida amiguita. Lectura de la primera carta a los Corintios. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro el poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo eso es obra del mismo y único Espíritu.
que da a cada uno como quiere. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo. Y ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, siempre nosotros y en este día en que hemos escuchado lo que significa el carisma, muchos carismas, muchos dones, muchas riquezas. Entonces, la palabra carisma quiere decir entonces dones, regalos que recibimos de Dios. Melissa, ¿qué significa entonces el carisma? Dones, regalos que recibimos de Dios. Muy bien, y así entonces, queridos niños, todos ahí concentradísimos, vamos a procurar, ¿verdad?, reconocer hoy cuáles son esos dones y esos regalos que Jesús nos ha regalado. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Así me gusta, todos tenemos que aprender. Hoy nuestro tema es sobre un solo cuerpo y muchos carismas. un solo cuerpo y muchos carismas, queridos niños. Y eso es lo que vamos a saber. Vamos a escuchar un poco a Melissa, que nos va a ayudar para que aprendamos muchas cositas lindas. Yo pienso que ustedes siempre son obedientes y por eso tienen siempre su bolígrafo, algo para escribir, y tienen su cuadernito con la palabra de Dios. No se olviden de la Biblia, porque es importante aprender muchas cosas de Jesús. Melissa, ¿qué nos dice entonces de este un solo cuerpo? Pero en esa iglesia tenemos muchos dones, muchos regalos, muchos carismas. El Espíritu es el que regala a la comunidad distintos dones, carismas y vocaciones, para que la iglesia se enriquezca y pueda vivir y anunciar de mejor forma el mensaje de Jesús. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta que es entonces el Espíritu de Dios? ¿Quién es entonces, queridos niños? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el que nos regala, dice, esos dones,
esos carismas, esos regalos. ¿Qué quería decir Melissa la palabra carismas? Dones, regalos que Dios regala a la iglesia. Muy bien, esos son entonces, queridos niños, los carismas. ¿Y quién es el que regala? El Espíritu Santo. Queridos niños, ¿quién es el que regala? El Espíritu Santo. Muy bien, entonces estemos atentos y abiertos siempre a la gracia de Jesús, a la gracia de Dios que nos regala a través del Espíritu Santo estos dones y estos regalos. Vamos a seguir con Melissa, que nos dice más hoy nuestra catequesis. El Espíritu Santo regala abundantemente sus dones a todos los hombres y mujeres. Lo hace para el bien de todos y los actualiza constantemente en el mundo y en cada uno de nosotros, según las necesidades concretas de cada época. Queridos niños, escucharon muy bien y espero que ustedes atiendan muy bien lo que hemos dicho. Le regala, dice, a cada uno, de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Entonces, queridos niños, vamos a repetir: el Espíritu Santo regala los dones de acuerdo a la necesidad. Decimos un poco juntos: el Espíritu Santo regala los dones de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Queridos niños, vamos a repetir, parece que no pueden repetir conmigo, fuerza. El Espíritu Santo regala los dones de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Es decir, queridos niños, cada uno tiene un don diferente. Y ese don diferente es el que tiene que regalar, el que tiene que poner a disposición de sus compañeritos. Todos esos regalos tan lindos de ser bueno, de ser una persona entonces que sabe cantar, de ser una persona que sabe jugar, de ser una persona que sabe hacer el bien. Todos estos dones, queridos niños, tenemos que poner a disposición de la comunidad. Eso es lo importante, poner a disposición de la comunidad. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. ¿Qué nos dice hoy Melissa? En nuestra comunidad y en el mundo, vemos cómo el Espíritu sigue regalando sus dones e invitándonos a ponerlos al servicio de los demás. Algunos han recibido el don de enseñar, otros de construir, otros de crear obras de arte como canciones, pinturas, poemas, otros de investigar a través de la ciencia, etc. Todos estos dones enriquecen a la humanidad. Queridos niños, qué lindo cada uno, y aquí te va poniendo esos dones que nosotros tenemos. Algunos dicen de enseñar, por ejemplo, y bueno, papá y mamá tienen ese don que te tienen que enseñar. Nosotros tenemos que tener ese don entonces de aprender, ese don de ser obedientes. También dice de hacer cosas buenas, la poesía, la música, el arte, la danza. Cada uno, queridos niños, tiene un don especial ante el Señor. Bueno, por eso yo les invito verdaderamente que ustedes también puedan dar ese querido paso, queridos niños, para que podamos hacer surgir, ¿verdad?, las cosas lindas que Dios nos ha regalado. Cada uno tiene su propio carisma. Entonces, querida Melissa, ¿qué significaba el carisma? El don que regala Dios a cada uno para la comunidad. Entonces, ¿qué significa el carisma? El don que regala Dios a cada uno para la comunidad. Eso es, no se olviden, porque es para servir a la comunidad. ¿Para qué sirve entonces, querida Melissa, el don que Dios nos regala? Para servir a la comunidad. Vamos a repetir juntos. ¿Para qué sirve el don que Dios nos ha regalado con su Espíritu Santo? Para servir a la comunidad. Muy bien, queridos niños. Espero que hayamos aprendido hoy. Es para servir a los demás. Es para servir a la comunidad. El cristiano, una vez un joven me dijo, el cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. A ver, vamos a repetir un poco, querida Melissa. El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. A ver, ¿te animás a repetir sola, Melissa? El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, eso es importante que nosotros sepamos entonces, porque el Espíritu Santo nos ha regalado de tantos dones que tenemos que poner al servicio de la comunidad. Y bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Como siempre, nuestra catequesis de lunes a viernes. Siempre entonces, para poder aprender tantas cosas con Jesús. Ahora nosotros queremos hacer algunas preguntitas. Yo les voy a preguntar, a ver si Melissa me puede responder. Y ustedes también, queridos niños, aprendan. Y entonces, para aprender necesitamos escribir, cada uno en su cuadernito. A ver, Melissa, ¿de dónde provienen los dones que Dios nos regala? Los dones que Dios nos regala provienen del Espíritu Santo. Muy bien, los dones que Dios nos regala provienen del Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, así me gusta. Vamos a repetir de dónde vienen entonces. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a la segunda preguntita. Anoten ahí la segunda preguntita, queridos niños. Ahora les pregunto, ¿cuáles son algunos, queridos niños, porque son tantos los dones del Espíritu Santo? Los dones que nos dan el Espíritu Santo son sabiduría, ciencia, fe y lenguas. Muy bien, esos son algunos de los dones, queridos niños, que recibimos. Lenguas, poder curar, hacer milagros, todas estas cosas tan lindas. Pero después tenemos que entender también, queridos niños, poco a poco lo que significa esto de la fe, de los milagros, del don de curar. Muchas veces nosotros tenemos esa capacidad de curar a ese hermanito que está enfermo, pero no porque le toqué así, sino que sobre todo porque yo le amo, porque le quiero, porque le acompaño. Y así también papá y mamá muchas veces nos curan, pero con su amor, con su presencia. Y así, queridos niños, son los dones muy especiales de Dios. Bueno, ahora entonces les pregunto, ¿y el Espíritu Santo a quién les regala estos dones, queridos niños? El Espíritu Santo regala sus dones a cada uno. Muy bien, el Espíritu Santo nos regala a cada uno, queridos niños. Todos nosotros tenemos tantos dones que recibimos de Dios. Bueno, y así entonces estamos nosotros reflexionando hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y para ir despidiéndonos tenemos que siempre acordarnos que tenemos que acordarnos de Dios. Tenemos que acordarnos de nuestra madrecita. Tenemos que rezar siempre, queridos niños. Y para rezar yo les invito, vamos a poner nuestras manitos así juntas y le vamos a rezar a nuestra Madre del Cielo, a la Virgencita que nos auxilie en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, hoy nos despedimos y les dejo la bendición de Jesús, que nos ama, y le pedimos que nos envíe la fuerza de su Espíritu y tantos dones para servir a los demás. ¿Para qué, querida Melissa? Para servir a los demás. Muy bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo